El contexto general del caso se lleva a cabo dentro de la Oficina de Orientación y Permanencia Estudiantil de la Fundación Universitaria de la Ariandina, específicamente en el área psicosocial de la misma, en donde se identifica el siguiente caso, de manera simulada. Se identifica a una estudiante la cual ha asistido en varias ocasiones. En la sesión actual completaría 4 sesiones de acompañamiento psicosocial en las cuales se ha centrado todo el fortalecimiento de habilidades sociales y el manejo de la ansiedad a la hora de comunicarse. Sin embargo, yo como psicóloga he evidenciado que este estudiante no ha aplicado de manera adecuada las estrategias o ha puesto en práctica esta técnica en particular de yo mensaje y los ejercicios de respiración en las situaciones que le generan la dificultad y el motivo de consulta. También evidenciamos que durante estas últimas semanas de las atenciones, el estudiante ha mostrado actitudes de frustración y poca disposición para realizar los ejercicios en cada sesión. Los principales personajes implicados en este caso son la psicóloga en formación, en este caso mi persona. Su rol es la facilitadora del proceso terapéutico y el acompañamiento psicosocial. Es quien ayuda a guiar la sesión, establece un rapport, identifica los factores por los cuales se genera esta resistencia al cambio y se genera el enfoque de cambio para que se lleve a cabo de manera adecuada la intervención. Las principales características de este rol deben ser la empatía, la asertividad, ese componente de observación, la flexibilidad terapéutica, la didáctica y el proceso de contención emocional. Adicional a esto, también pasamos al siguiente rol, que es el estudiante o paciente. Este rol se identifica como una joven universitaria que asiste al acompañamiento psicosocial por dificultades en la comunicación interpersonal. Tiende a ser impulsiva o a evitar confrontaciones y presenta resistencia al cambio en el proceso terapéutico. Las características de esta persona es la ambivalencia, ya que desea mejorar, pero le cuesta mantener la práctica de las herramientas. La frustración debido a que sus esfuerzos no cree que generen unos resultados inmediatos. Defensiva porque puede reaccionar con respuestas un poco cortantes o justificantes frente a los procesos de retroalimentación, con tendencia a un proceso de comunicación de tipo agresivo o en otros casos pasivo, dependiendo como del momento o en cómo se represente la elevación del tono en la situación que esté la persona. Un poco emocionalmente reactiva, ya que tiende a alterarse debido al estrés o al conflicto. Sin embargo, también se presenta una disposición parcial al cambio. Aunque se resiste, se conserva esa cierta apertura para generar ese proceso de comprensión y validación. El objetivo de esta intervención es el fortalecer la alianza terapéutica y favorecer ese reconocimiento de la resistencia al cambio por parte del estudiante, promoviendo sus procesos de reflexión sobre los procesos personales y el desarrollo de las habilidades de comunicación asertiva y la autorregulación emocional. Desde el rol de la psicóloga se busca brindar esa retroalimentación empática, ajustar ese enfoque terapéutico y ofrecer esas herramientas prácticas, como el uso de las estrategias anteriormente mencionadas, de manera que le permitan al estudiante mejorar esos procesos de relaciones interpersonales y asumir ese proceso más activo y comprometido en su proceso de acompañamiento psicosocial. Hola, Caro, me alegra mucho verte nuevamente. Antes de empezar el día de hoy, quisiera saber cómo te has sentido desde la última sesión que tuvimos. Hola Verónica, muchas gracias. Sí, también me alegra verte el día de hoy. Pues más o menos, o pues igual, intenté hacer lo que habíamos quedado, lo que me enseñaste la vez pasada de la técnica del yo mensaje, pero pues la verdad no me Ujú. funcionó. Siempre termino como callándome o explotando cuando me ignora. Bueno, Caro, muchas gracias por tu sinceridad. Me gustaría que entonces el día de hoy podamos revisar juntas de qué manera ha pasado, de manera que también busquemos una nueva forma diferente de que podamos de verdad evidenciar ese avance y también tener en cuenta que a veces cuando algo no da resultados, lo mejor es ajustar ese enfoque para que realmente tengamos ese proceso de evolución y transformación que se busca en este tipo de acompañamientos, ¿verdad? Claro. Bueno, Karen, entonces, parece que te sientes un poco frustrada por el tema de los cambios. Y sí, en muchas ocasiones queremos que esto se den de manera rápida, porque así lo queremos, ¿cierto? Sí, pues la verdad es que siento que nada cambia, me esfuerzo, pero la gente como que sigue igual. Sí, es completamente cierto, entiendo la situación. Y sí, es una sensación que da y que permite que no se da como ese esfuerzo que estamos haciendo, que se vea que no vale la pena seguirlo intentando. Sin embargo, la idea es que ese cambio no solamente depende de los demás, sino que depende de cómo nosotros nos posicionamos frente a esas interacciones con esas otras personas. Entonces, la idea es que, y lo que quiero que hagamos el día de hoy es como buscar, exploremos de una manera conjunta qué es lo que de verdad podemos generar en estas aplicaciones de la estrategia y que evidenciemos cuáles son esas dificultades que tú tienes a la hora de aplicarlas, qué es lo que no se te permite, cuál es la debilidad tuya, cuáles son las fortalezas, esas áreas de mejora que podemos tener dentro de esos recursos que tú tienes, pero cómo podemos deber de implementarlos y que tengan realmente efectividad en nuestro diario. Ujú. Claro que sí, pues la verdad es que yo me he dado cuenta que me cuesta como controlar mis emociones. Cuando algo me molesta, me sale el impulso de hablar fuerte o de decir lo primero que me salga. O a veces hago lo contrario, que prefiero quedarme callada para no hablar, como para no discutir y de pronto no incomodar a los demás. Bueno, Caro, entonces según lo que tú me mencionas, es una apreciación muy, pero muy valiosa, porque de esta manera hemos podido identificar esas dos formas de reaccionar tuyas, lo que es el impulso y la evitación. Ese impulso, ¿qué quiere decir? Que no logramos que esas emociones se mantengan en el contexto como de neutralidad.
sino que dejamos que se exacerben y lleguen a la detonación. Y la evitación es cuando, por el contrario, vamos sintiendo esa emoción y tenemos que buscar esa forma de huir de esa situación porque nos da un Ujú, malestar. ujú. Ambas son comprensibles debido a las situaciones que hemos trabajado, el caso que tú me has evidenciado, las dificultades que has presentado, pero eso impide que la comunicación realmente tenga esa forma de que tú te des a sentir. Entonces, quisiera que también pensemos que el cambio no significa hacerlo de manera perfecta, es un proceso que es de manera paulatina, que quiere decir que vamos a tener unos escalones, sin embargo no es un proceso lineal, vamos a poder llegar a tener una serie de dificultades, pero la idea es que vayamos avanzando poco a poco. Entonces, es ver esos pequeños cambios, esos pequeños avances. Por ejemplo, si logramos detenernos al menos 2 segundos antes de reaccionar, o el poder expresar de manera adecuada, con más calma, una frase o una opinión que tengas, ya es un pequeño avance y estamos generando todo ese proceso de transformación. Claro que sí. Bueno, Pues eso suena entonces, muy fácil porque pues siento que me altero antes de poder pensar. Entonces, eso que me ujú, dices de los 2 segundos, creo que es una buena estrategia. sí, claro. Por ejemplo, en ese caso, se puede aplicar una estrategia que se llama el tiempo fuera. ¿En qué consiste esa estrategia? Justamente en eso, tener un espacio donde tú te des unos minutos para que esas emociones no lleguen a ese punto final donde vamos a explotar, sino que tengamos esa posibilidad de regularnos nuevamente, que entremos en sí y podamos volver a retomar esa conversación de una manera más calmada. Entonces, la idea es, en lugar de centrarnos únicamente en la técnica que veníamos trabajando, que era el yo mensaje, te propongo que también trabajemos en ese proceso de autorregulación emocional. Por ejemplo, podemos combinar un recurso de respiración, por ejemplo, y de manera que también lo podamos alternar con este tipo de espacios. Entonces, la idea es que primero hagamos un pequeño ejercicio de respiración, de Ok, manera que vamos a ir generando todo esto, ¿cierto? listo, lo voy a intentar. Bueno, después de que se genere la aplicación del yo mensaje para expresar sin impulsividad, entonces la idea es que si se genera la situación, tengamos ese espacio inicial de calma, de tranquilidad, utilicemos la técnica de respiración en ese espacio que nos damos de calma y retomemos nuevamente la conversación que nos está generando malestar o retomemos esa situación, porque la idea no es que quede así, sino que busquemos unas alternativas y unas soluciones en el mismo momento. Entonces, la idea es, como te decía, generar primero esa estrategia también de respiración que tú la conozcas. ¿Conoces, por ejemplo, la respiración diafragmática, Carol? Pues la había escuchado, pero realmente no la he practicado, solo la he escuchado. Pero pues si me puedes enseñar, te agradecería mucho. Bueno, Carol, tú ves que nosotros cuando respiramos normalmente lo que sentimos que se infla es esta parte del pecho, ¿verdad? Sí. Entonces, la respiración diafragmática, ¿en qué consiste? En que nosotros no sintamos la respiración en este lugar, sino acá más abajo, en la parte del abdomen. Entonces, Ujú. cuando respiramos, colocamos nuestra mano tanto en el pecho como en el estómago. Entonces, la idea es ver cómo se infla, Ok, que sintamos que el abdomen se va inflando. Entonces, la idea es respirar profundo, sostener unos segundos y luego soltar, pero siempre teniendo presente y ser muy consciente de la respiración y cómo se está haciendo. ¿Te ok. parece bien si lo hacemos juntas? Listo, vale. Bueno, entonces ya sabes, mano acá en el pecho, mano acá en el abdomen, Sí. y entonces vamos a inhalar. Vamos a exhalar ahora sí. Ujú. ¿Cómo lo sentiste, Caro? Me pareció interesante, nunca lo había hecho. O sea, como que lo había escuchado, pero no lo había llevado a cabo. Entonces, si ves cómo es ese cambio, ya no se siente la respiración en esta área Sino en el más abdomen. arriba, sino que directamente en el abdomen se infla y a medida que también lo vamos soltando, vemos cómo él también se va contrayendo hacia adentro. Y la verdad es que me parece muy bueno porque yo soy muy impulsiva, entonces creo que me va a ayudar mucho a controlar esa impulsividad. Bueno, Caro, entonces, ya sabes, la idea es manejar primero este espacio de relajación con esta técnica, esos segundos que nos vamos a dar, esos minutos, pero la idea, como te digo, es volver a retomar la situación. Listo. Entonces, la idea de que generáramos todo eso era el objetivo de que no dejemos de sentir el enojo, la frustración, sino que podamos gestionar eso antes de responder. ¿Quieres que Creo que sí. lo hagamos con un ejemplo concreto? Bueno, si quieres, ya para llevarlo un poco más a la práctica. Bueno, Carl, cuéntame, por ejemplo, cuál es la situación. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Lo que te decía era, ¿qué situación es la que a veces más se te dificulta cuando quieres comunicarte, no sé, por ejemplo, con tu pareja, con uno de tus compañeros de clase? ¿Qué es lo que más se te dificulta? Entonces, como para que lo tengamos acá. Por ejemplo, que le quiera decir a él un desacuerdo respecto a la organización que tuvimos con un trabajo. ¿De qué manera tú lo harías? Bueno, pues normalmente yo soy muy expresiva, entonces le haría mala cara o simplemente como que le diría, ay, usted no sirve para nada, usted no sabe trabajar en grupo. Pero pues como estoy aprendiendo a controlar eso, entonces la forma más asertiva es que, pues como me has enseñado, voy a pensar 2 segundos, respirar y le diría como, oye, realmente no me gusta tu aporte o siento que hay algunas cosas inconclusas y creo que lo podrías mejorar un poco más, de pronto mejorando la reacción y teniendo en cuenta pues el punto de vista de mis compañeros y el que yo te hago. Entonces, ¿te parece si de pronto para la próxima sesión que nos reunamos puedes llevar a cabo estas correcciones? Qué buen ejemplo, Caro. Mira, en este ejemplo que trabajamos,
noté que bajaste un poco el tono, trataste de reformular tu frase de manera que no generar una invalidación emocional en la persona, sino que también lo hablaste desde ese sentir que tú tienes respecto a la situación. Ese es un gran avance. Mira que no es necesario hacerlo perfecto, sino mantenerlo y de una manera que sea una práctica constante. La idea es que para la próxima sesión te propongo que elijamos nuevamente una serie de situaciones que se presenten a lo largo de la semana, donde puedas aplicar esta pausa consciente y luego también generar este proceso de juego de roles que podemos hacer entre ambas para ver cómo podemos gestionar la situación. También te invitaría a que realizáramos un autorregistro para que evidenciemos la situación, pero también conocer las emociones que sientes en el momento que se presenta la situación. Listo, claro que sí, lo voy a intentar y lo voy a llevar a cabo porque pues he sentido mejora y creo que me va a ayudar mucho a relacionarme mejor. Listo, muy bien, Caro, me parece supremamente bien lo que estamos trabajando el día de hoy. Recuerda que estamos aprendiendo esas nuevas formas de comunicarnos y esto lleva tiempo, pero ya estamos en este proceso. Entonces, te espero nuevamente en la próxima sesión de la semana siguiente. Cualquier duda o inquietud, sabes que estamos ahí al tanto de la información, en los canales de comunicación predispuestos por la universidad y por ahí nos podemos contactar por cualquier imprevisto que se dé. ¿Listo? Claro que sí, Verónica, muchas gracias por escucharme y por estar atenta a mi proceso. Que estés muy bien. No, a ti por siempre estar al tanto de tu proceso. Que tengas una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego. Para finalizar, se genera este proceso de autocrítica y reflexión donde se da respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué estrategias regulativas empleaste durante la interacción? Se puede identificar que durante la intervención se emplearon estrategias de regulación emocional y comunicativas, tales como la escucha activa, la validación de emociones, el uso del tono calmado y muy pausado, además de la explicación y aplicación de las técnicas que debe trabajar el estudiante para generar esa retroalimentación de manera que no genere confrontación. También adicional a esto, se promueve un proceso de respiración consciente o también técnica de respiración diafragmática como proceso de autorregulación que puede implementar la persona a lo largo de los procesos que se le presenten y dificultades que se presenten, de manera que ésta tenga las herramientas y recursos necesarios para que ella misma sea capaz de generar ese manejo emocional de manera más equilibrada durante los procesos de diálogo. Continuando con esto, damos también respuesta a la pregunta número 2, la cual dice, ¿cómo manejaste la situación emocional del paciente o del conflicto en el grupo? La situación emocional se manejó desde ese proceso, desde la empatía y ese reconocimiento de las emociones, de la frustración y la desmotivación, debido a que en muchas ocasiones se cree que los resultados deben ser inmediatos. Sin embargo, esto es un proceso práctico. ¿Qué quiere decir? Que a medida que nosotros generamos esos procesos de apropiación dentro de las situaciones y contextos a nivel de fuera de la sesión, nosotros podemos generar unos avances más significativos en el proceso. Además de que se valida todo el proceso de sentimientos y emociones, ya que no se confronta de manera directa a la persona, de manera que se redirija la conversación hacia una reflexión y una búsqueda conjunta de esas soluciones a las posibles situaciones que se presentan. También se refuerza esa capacidad para reconocer los avances que se generan de manera muy paulatina y también se promueven los procesos de autoconfianza para continuar los procesos. Ya para finalizar, damos la última respuesta a la última pregunta planteada, la cual es, ¿hubo un momento en, hubo momentos en los que sentiste que la situación pudo haberse manejado de una mejor manera? ¿Cómo lo habrías hecho de manera diferente? Pues la verdad es que sí. Hubo momentos en los que posiblemente uno pierde ese norte de manera que no genere esos procesos de confrontación con el estudiante, de manera que no se sienta tan directivo, pero que la persona tienda a que entienda que el proceso también es una construcción conjunta. Yo le brindo las estrategias y las herramientas, pero depende de esa aplicación personal para que las estrategias puedan funcionar en su contexto. También se puede ver que se pudo haber profundizado más en la exploración de esas causas a la resistencia, utilizando unas preguntas más abiertas para fomentar esos procesos de autoexploración, no solamente en el proceso de intervención, sino también para que la estudiante profundizara también en esos sentires internos de ella. Por ejemplo, también se podría hacer que en una próxima intervención generar estrategias vivenciales o ejercicios prácticos de la comunicación asertiva, como lo trabajamos finalizando la sesión, que se le generó ese espacio donde dejáramos la realización del autorregistro, de manera que con las situaciones que ésta coloque en el cuadro,
podamos trabajar un proceso también de juego de roles dentro de la sesión, de manera que al hacer un proceso más práctico dentro de las sesiones se generen unos procesos también de integración a nuestra vida más complementarios. Entonces, al generar esos procesos en los cuales la estudiante pueda experimentar de forma más concreta la aplicación de las estrategias, tanto del yo mensaje, que son para comunicación asertiva, y los de respiración para todo el componente de autorregulación emocional, también tener en cuenta que para que estas técnicas funcionen deben aplicarse en conjunto de manera que nos permitan evidenciar todos este tipo de procesos. Adicional a que también se trabajan estrategias de pausas conscientes o de las pausas con la finalidad de que la persona también tenga esos espacios de que pueda reflexionar sobre esas situaciones o esas emociones que está sintiendo, de manera que pueda tomar esos momentos de pensar, de racionalizar un momento esa emoción para que ésta también no genere una exploración, una detonación más abismal. Entonces, la idea es que de esta manera conjunta podamos reconocer esos beneficios en tiempo real de la aplicación de las técnicas, de manera que ella también se sienta con más confianza y afiance más el proceso práctico de las estrategias.